de lo que son la duración de los objetos. ¿Cuánto duran los objetos una vez que se crean? Esto va muy relacionado al ámbito que tengan. ¿Se acuerdan en C# que nosotros delimitábamos el ámbito de algo con corchetes o hablábamos del alcance de algo? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto duran esos objetos en memoria? Con la palabra reservada new, cuando le daba new y daba el nombre del objeto, el nombre de la clase para inicializarlo, estaba haciendo yo un proceso en donde se creaba un espacio de memoria para almacenar los datos que tenía de ese objeto y su comportamiento. Entonces viene la otra pregunta y es, bueno, yo le doy new, entonces, ¿en qué momento ese objeto libera ese espacio de memoria? Entonces, acá viene muy relacionado a lo que es el alcance. Si, por ejemplo, ustedes tienen un método y dentro de ese método crean un nuevo objeto, entonces el alcance o la vida que va a tener ese objeto va a ser mientras dure ese método o lo que está entre corchetes. Cuando un objeto ya no tenga ningún alcance desde ningún lado del programa, entonces eso ya se quita, ¿verdad? Con la Virtual Machine, si no me corrigen, por ahí hay algo que se llama Garbage Collector, que es el recolector de basura y que es lo que hace eso, ¿verdad? Que está limpiando la memoria. A esto es lo que se refiere este tema de duración de los objetos. Entonces hablamos y leemos, los objetos son entidades que existen en el tiempo. Por ello, deben ser creados o instanciados normalmente a través de otros objetos. Estas operaciones se hacen a través de las operaciones especiales llamadas constructores. Ven que aquí nada cambia, ¿verdad? Esto es en C++, pero en C# también nosotros tenemos lo que son los constructores, que era un método especial que nosotros definíamos en la clase. Vamos a recordarles acá. Que era este método especial que teníamos en la clase, en donde nosotros definíamos el comportamiento que iba a tener esto una vez que nosotros lo inicializábamos. ¿Y cómo se hacía un constructor? Pues tenía la palabra reservada public y tenía el nombre igual que la clase, ¿verdad? Y también nosotros podíamos definir si recibía o no parámetros. Y nosotros realmente podemos tener varios constructores, siempre y cuando los parámetros cambien. Esto es para extender la funcionalidad de una clase. Entonces, por ejemplo, yo pude haber definido también otro constructor que recibe otro parámetro. Vamos a ver, int, ¿qué tenemos acá? Placa. Lo voy a dejar ahí sin implementación, va a ser la misma. Pero ¿qué significaba esto? Esto prácticamente lo que significa es que una vez que yo inicialice el objeto, cuando quien esté utilizando mi clase lo inicialice, va a tener dos opciones para construir ese objeto. Entonces, por ejemplo, vamos a crear acá coche y le voy a decir Civic y le voy a decir new coche. Y si ustedes se fijan acá, se ven que hay como un recuadro acá que se acaba de hacer, no sé si lo logran percibir a lo largo, que dice 1 de 2. Entonces, si nosotros le damos a esta flechita, el arrow para abajo, van a ver que tenemos un constructor que es vacío y otro constructor que recibe como parámetro la placa, ¿verdad? Entonces, esto es para darle mayor funcionalidad a nuestra clase. Pues va a depender mucho también de cómo queremos inicializar ese objeto, ¿verdad? Pero a eso es lo que nos referimos cuando estamos hablando de constructores. Son un método especial, públicos,
que se llaman igual que la clase y nosotros podemos tener n cantidad y nosotros podemos definir parámetros, ¿verdad? ¿Cuándo se ejecutan esos? Pues cuando se construye el objeto, cuando se instancia el objeto. Esta operación se hace a través de operaciones especiales llamadas constructores en C++ o inicializadores. Estas operaciones se ejecutarán implícitamente por el compilador o explícitamente por el programador mediante la invocación a los citados constructores. ¿Cuál fue la invocación que yo le di? Pues en esta clase yo le invoqué mediante new, ¿verdad? New coche. Ahí sigamos. Bien, la siguiente sección, creo que solo habla de la representación gráfica, que como les decía, nosotros lo que estamos utilizando es UML, pero igual, miremosla. Los objetos y las clases se comparan a variables y tipos en el lenguaje de programación convencional. Sí, nosotros creamos una clase y la estamos utilizando como un tipo, como quien usa un int, un double, un float, nada más que nosotros nos creamos nuestra propia clase y lo usamos como una variable, que al final vendría a ser un TDA, ¿verdad? Un tipo definido por el usuario. Una variable es una instancia de un tipo, al igual que un objeto es una instancia de una clase. Sin embargo, una clase es más expresiva que un tipo. Claro, cuando yo hablo de un tipo de dato llamado coche, ustedes rápidamente lo relacionan con un coche y saben a lo que se refiere esa clase. Cuando yo estoy hablando de una clase que se llame persona, ustedes ya la relacionan con una persona. A eso es lo que se refiere, ¿verdad? Que es más descriptiva. Por eso, al momento de escoger los nombres, es muy bueno que nosotros pensemos bien cómo nombrar esas clases. Expresa la estructura y todos los procedimientos y funciones que se pueden aplicar a una de esas instancias. En un lenguaje estructurado, un tipo integer, por ejemplo, define la estructura de una variable entera. Por ejemplo, una secuencia de 16 bits y procedimientos y funciones que se pueden realizar sobre entero. De acuerdo a nuestra definición de clase, el tipo integer será una clase. Sin embargo, en estos lenguajes de programación no es posible agrupar nuevos tipos y sus correspondientes nuevas funciones y procedimientos en una única unidad. ¿Qué les quiere decir esto? Esto prácticamente les dice que al momento de que ustedes declaran una variable, no pueden definirle estructura a esa variable de tipo entero, simplemente es un entero. No como en los lenguajes orientados a objetos en los cuales ustedes sí pueden crearse una estructura de datos en donde ustedes pueden ponerle distintas propiedades. Aquí no. En la programación estructural, básicamente lo que tienen es una serie de variables de unos tipos de datos definidos que comúnmente son numéricos y de cadenas, pero ustedes no pueden crear sus propias estructuras. No sé si acá estamos eh, claros con este tema. ¿Cuál es esa diferencia entre esos lenguajes procedimentales versus los orientados a objetos, ¿verdad? Los procedimentales o estructurales no pueden crear su tipo de dato. No pueden crear un tipo de dato que se llame coche. Solamente pueden crear o utilizar las variables, perdón, o utilizar los tipos de datos que sean dados. Ya en los orientados a objetos sí podemos crear eso. Ya podemos encapsular o abstraer un concepto, ¿verdad? De acuerdo a nuestra definición de clase, bueno, en lenguaje orientado a objetos una clase proporciona este servicio. Con esto no quiere decir que no usemos lenguajes procedimentales realmente, o que no se sigan usando, realmente sí se siguen usando. Por ahí en los lenguajes de bases de datos ustedes van a poder encontrar eh, esta, esta, este paradigma, ¿verdad?
además de los términos objetos y clase, existen otros términos en orientación a objetos. Las variables o campos que se declaran dentro de una clase se denominan datos miembros. Bueno, ya de lo que hemos hablado en C# también. Otros lenguajes se refieren a ellos como variables de instancia. Las funciones que se declaran dentro de una clase se denominan función miembro. O en C++. Otros lenguajes utilizan el término método. También acá se utiliza método, ¿verdad? O sea, al final, ¿qué es lo que tenemos acá? En nuestra clase, pues tenemos métodos. Las funciones y campos miembros se conocen como características miembro o simplemente miembros. A veces se invierten las palabras. Y las funciones miembros se conocen como miembro función. Y los campos se denominan como miembro datos. Para mí, si ustedes me hablan de miembro, cuando están hablando de una clase, yo lo voy a relacionar con dos cosas. Con los atributos y con los métodos. Entonces, si ustedes me hablan que una clase tiene métodos, yo voy a entender qué es eso. Si una clase tiene atributos, yo voy a entender eso. Claro, cuando estén hablando específicamente de los atributos, ¿verdad? Y cuando estén hablando específicamente de los métodos. Si quieren hablar de esos dos en una clase, entonces nos referimos a ellos como miembros de la clase. Y ya yo sé que se está refiriendo tanto a atributos como a métodos. La figura 311, vamos a ver si es esta. Esta, que prácticamente nos va a hablar también del alcance. Muestra el esquema general de un diagrama de objetos. Un objeto se dibuja como una caja. La caja se etiqueta con el nombre del objeto y representa el límite de la frontera entre el interior y el exterior de un objeto, que prácticamente lo que hablamos es el alcance de ese objeto. Entonces lo que está dentro de la caja, aquí, dentro de este recuadro, quiere decir que este campo miembro o esto que tienen acá solamente se conoce dentro de este objeto, dentro de acá, no se conoce externamente. Lo mismo pasa con los métodos, como le dicen acá, funciones miembro. Esta función miembro que ven acá, le hubieran colocado un nombre tan siquiera, ¿verdad? Esta que ven acá exteriormente no se puede acceder a ella. Este campo que está acá exteriormente no se puede acceder a él, ya sea que sea declarado private. Ahora, nuestros objetos, pues al final tienen que comunicarse con el exterior y esto lo hacen a través de las interfaces que son públicas, que son aquellos métodos que tienen o aquellos atributos que son declarados con el público, ¿verdad? Entonces esa es nuestra interfaz, es como nosotros nos conocemos externamente. Entonces si nosotros, por ejemplo, analizáramos esta clase, voy a minimizar esto acá. Esta clase está compuesta por estos miembros. Estamos, ¿verdad? Placa, marca, precio, etcétera. Estas son las propiedades. Los constructores y también tenemos métodos que son públicos. Perdón, método que es público, que es el que se conoce externamente. Y un método privado. Entonces, el alcance que va a tener, por ejemplo, este método, o donde yo lo puedo conocer solamente dentro de esta clase. Y estas ya cambian, el alcance ya es un poquito más amplio, están externamente, ¿verdad? Ahora, si yo quiero hablar del alcance que tiene este constructor, por ejemplo, eh, todo lo que se encuentra entre corchetes, pues su alcance es entre esos corchetes, ¿verdad? Nada más que este, por ejemplo, si se fijan, su alcance es un poco más amplio porque se encuentra fuera de esos corchetes, ¿verdad? Entonces, este atributo que está acá, yo lo puedo conocer en toda esta clase, más no externamente. Eh,
Bueno, esta notación nosotros no la utilizamos, que es esta que están hablando acá. Edge, pero sí nos sirve para explicar los alcances. Es un poco más gráfico, pero no, al final no lo usamos, ¿verdad? Un campo se dibuja por una caja rectangular, una función por un hexágono. Los campos y funciones se etiquetan con nombres. Si una caja rectangular contiene algo, entonces se representa el valor del campo para el objeto dibujado. Los campos y funciones miembros en el interior de la caja están ocultos al exterior. ¿Qué significa estar encapsulado? El acceso a las características de los miembros, campos y funciones o atributos y métodos es posible a través de la interfaz del objeto. Acá tal vez no lo miren tan obvio porque acá ustedes declaran la clase pero no declaran la interfaz. En C++, si no mal recuerdo, ustedes hacen dos archivos físicos, ¿verdad? Uno con extensión .h y uno con extensión .c, si no mal recuerdo. Entonces, en uno que es el header, declaran la interfaz y el otro ya hacen la implementación de esa interfaz. Entonces, aquí no, aquí crean la clase y ustedes con public git private dicen cuáles van a ser vistos externamente y cuáles no. Igual, con eso no confundir, ¿verdad? Esta cuestión con algo de interfaces que vamos a ver más adelante. Los campos y funciones, bueno, el acceso a las características. Ok, vamos por acá. En una clase en C++, el interfaz se construye a partir de todas las características que se listan después de la palabra reservada pública. Puede ser funciones y campos. Y por acá tenemos una figurita. En donde muestran un hola mundo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros nos basamos en el análisis anterior, vamos a ver que tenemos, o que del exterior vamos a poder acceder a dos funciones miembro, métodos, que son leer y visualizar. Sin embargo, esta bienvenida que está acá, solo la podemos acceder, o solo se puede acceder dentro de la clase, o dentro del objeto. ¿Qué es lo que les está detallando acá? Muestra el diagrama de objeto del objeto, hola mundo, se llama saludo 1 y permite acceder a su estado interno a través de las funciones miembro, cambiar y anunciar. Cambiar y anunciar. El campo miembro privado contiene el valor saludo 1. Bien, esta parte pues ya la hemos hablado bastante, que prácticamente es la diferenciación entre clase y objeto. Así como que he sido bien repetitivo en esto, ¿verdad? En aprender a diferenciar. Un objeto es un simple elemento, no importa lo complejo que pueda ser. Una clase, por el contrario, describe una familia de elementos similares. Entonces, por ejemplo, una cosa es que yo hable de gato, no me estoy refiriendo a un gato en particular, estoy hablando de una familia de objetos, una representación de un concepto que me engloba a un concepto de gato, ¿verdad? Que es un animal felino, que ustedes ya lo conocen. Ahora, si estoy hablando del Michi, por ejemplo, como tal, ahí ya estoy hablando del objeto particular. Ahí ya estoy hablando de un gato en específico llamado Michi. Esa es la diferencia principal entre esto, ¿verdad? Una clase describe una familia de elementos similares. Y el objeto no, el objeto ya es la particularidad. En la práctica, una clase es como un esquema o plantilla que se utiliza para definir o crear objetos. Entonces, ok, me creo mi clase gato y yo prácticamente estoy diciendo, con esta plantilla usted me va a crear el objeto. Entonces, esta clase llamada gato tiene nombre, tiene miembros, funciones o métodos que puede decir saltar, aruñar, comer. Esta es la plantilla, esta es la clase, ¿verdad? Entonces, con esto usted me crea el objeto llamado Michi. Entonces, esta clase es la que yo utilizo para
crear o definir objetos. A partir de una clase se puede definir un número determinado de objetos. Cada uno de estos objetos generalmente tendrá un estado particular propio. Estamos hablando de que esos atributos, cuando yo tengo un objeto particular, ese objeto particular tiene unos datos en específico. Entonces, ese es el estado del objeto. Y ponen ahí un ejemplo, una pluma estilográfica puede estar llena o puede estar medio llena o totalmente vacía. Y otras características como ser su color, aunque comportan algunas operaciones comunes como escribir o llenar depósitos de tinta. Imagínense un lápiz rojo y un lápiz azul. Cada uno es un objeto particular, pero ambos son de la clase ¿qué? Son de la clase lápiz. ¿Cuáles son esas cosas que comparten ellos? Ah, ok. Comparten el color, ¿sí? Hablo de un atributo que se llama color. Y tienen ciertas operaciones. Escribir o llenar depósito. Los objetos tienen las siguientes características. Bueno, quedémonos acá.